encierra algunos secretos que nos dejan solo con especulaciones, teorías de conspiración y suposiciones. Un misterio puede durar mucho tiempo, podría nunca ser olvidado y a menudo podría ser examinado de nuevo. En este video te traigo los mayores misterios de la historia. Señales en las cosechas. Han sido motivo de debate en numerosos libros y programas radiofónicos y de televisión. Nos referimos a las señales de dimensiones casi kilométricas que aparecen en pocos minutos en campos de cosechas de cultivadores. Llevan apareciendo desde hace más de 30 años, siendo el primer lugar donde surgieron en Wilsite, Inglaterra. Muchos creen que se trata de un simple engaño a nivel mundial, mientras que otros afirman que solo puede ser obra de naves alienígenas. Mothman. Entre los mayores misterios debíamos incluir una de las historias de miedo más terroríficas basada en hechos reales. Hablamos del hombre polilla, así es el aspecto con el que se denominó a una criatura de unos 2 metros que perturbó a varios habitantes de Point Pleasant, Estados Unidos. Se dice que las apariciones de esta criatura de ojos rojos brillantes estaban vinculadas a una serie de catástrofes que tuvieron lugar en la mencionada región. Durante un par de años fueron varios los que atestiguaron haber visto a esta tenebrosa criatura, coincidiendo muchos de ellos entre las víctimas del derrumbamiento del puente Silver que unía Point Pleasant con Ohio. ¿Quién le disparó a John F. Kennedy? El asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. El asesinato por un disparo de su hermano Robert F. Kennedy el 5 de junio de 1968, añadió a las teorías de conspiración. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, las preguntas siguen siendo: ¿habría un segundo tirador en un montículo cubierto de grama a lo largo del recorrido de la caravana de JFK? ¿Cómo podría un hombre con un rifle pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde tal distancia? Al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policía en Dallas días después que muriera John F. Kennedy. Un panel de especialistas encabezado por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta de Gallup 6 décadas después determinó que un 60% de estadounidenses no creen eso. En cuanto a RFK, una testigo le dijo a CNN en el 2012 que ella escuchó 2 pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron su versión del crimen. El misterio de Marilyn Monroe. El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de la actriz Marilyn Monroe en agosto de 1962 fue un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. A pesar de la conclusión oficial, las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años. Lo que ha alimentado esas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en que fue descubierto su cuerpo, la desaparición de sus órganos internos en la morgue y su relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert F. Kennedy, así como también predomina la teoría que pudo ser el crimen organizado. También, la Monroe que el mundo vio no era la verdadera Norma Jeanne Baker. Ella no era una rubia tonta, sino una morena bien instruida e inteligente, de acuerdo a aquellos que la conocían bien. ¿Qué pasó con Amelia Earhart? La famosa aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Noonan durante un nefasto intento por volar alrededor del mundo en 1937. Todavía no hay ninguna evidencia concreta de lo que sucedió, dijo Gray. Las teorías sobre su destino incluyeron una que el avión de Earhart fue obligado a bajar por los japoneses alrededor de las Islas Marshall. La otra es que Earhart regresó en secreto a los Estados Unidos y que el gobierno le dio una nueva identidad. Earhart estaba en el último segmento de la ruta global, que volaba de la de Papúa Nueva Guinea, estando su destino a 4.023 kilómetros de distancia, en el medio del Océano Pacífico. Si su avión se estrelló contra el agua cerca del punto de reabastecimiento planeado en la isla Holland, los restos probablemente estén descansando a 17.500 pies por debajo de la superficie del océano. Solo en los últimos años ha sido posible explorar esas profundidades con vehículos submarinos. Las expediciones que exploraban la superficie del océano ofrecen una evidencia atormentadora en los últimos 2 años que el avión de Earhart podría estar cerca de la isla Nikumaroro en el Pacífico Sur. ¿Quién era Jack el Destripador? El nombre de Jack el Destripador viene de una carta enviada en 1888 a la policía de Londres, pretendiendo ser el asesino de 5 prostitutas. Su verdadera identidad nunca ha sido probada.
Las historias acerca de los asesinatos en serie en las calles de Londres de la época victoriana captaron la atención de los lectores alrededor del mundo, alentando la más intensa especulación que duró más allá de un siglo. La escritora de crímenes Patricia Cornwell contribuyó a las teorías con su libro del 2002, Retrato de un asesino, Jack el Destripador. Caso cerrado. Cornwell señaló al pintor Walter Sickert, en parte basada en las marcas de agua similares a la de la carta enviada a la policía y el papel de escritura personal de Sickert. Ella también sostuvo que muchas de sus pinturas representaban las escenas de crimen de Jack el Destripador. El barco fantasma Mary Celeste. El barco mercante de doble mástil Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, con destino a Génova, Italia. Sus 10 pasajeros no estaban a bordo cuando fue encontrado flotando en medio del estrecho de Gibraltar 4 semanas después. No había signos de lucha y toda la carga del barco aún estaba a bordo. Su único bote salvavidas estaba desaparecido. La especulación de los últimos 140 años sobre por qué se abandonó el barco incluye las teorías que involucran piratas, un motín de la tripulación e incluso monstruos del mar. Un documental titulado La verdadera historia del Mary Celeste, publicado en el 2007 descarta esas posibilidades, pero no llegó a una explicación concluyente. El Triángulo de las Bermudas. Muchos miembros de la comunidad científica todavía no ven claro este misterio, por mucha explicación con la que se haya teorizado. Para aquellos que sean desconocedores del hecho que originó la historia del Triángulo de las Bermudas, debes saber que todo comenzó el 5 de diciembre de 1945, cuando una escuadrilla de aviones de las Fuerzas Aéreas estadounidenses desapareció sin dejar rastro durante unos vuelos de prácticas cerca de la base de Fort Lauderdale en Florida. Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien, el líder de vuelo supuestamente dijo antes que se perdiera el contacto por radio. 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. 2 aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentales han incluido a un gran petrolero, a un yate de recreo y a un pequeño avión de pasajeros. Libros, incluyendo El Triángulo del Diablo, El Limbo de los Perdidos y El Enigma del Triángulo de las Bermudas, sugieren explicaciones sobrenaturales. Se ha culpado a alienígenas en naves espaciales, a agujeros de gusano y al mítico continente perdido de la Atlántida. Pie Grande, Sasquatch o el hombre de las nieves son reales. Historias de bestias elusivas peludas y gigantes parecidas a los humanos han sido relatadas en varios continentes durante siglos. En las montañas del Himalaya, es conocido como el Yeti o el abominable hombre de las nieves. Los estadounidenses han informado de avistamientos de Pie Grande o Sasquatch. Los rusos llaman al de ellos Almasty. Una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y el vídeo es precario. Un examen cuidadoso a menudo conduce a conclusiones de identidad equivocadas o engaños elaborados. Pero el año pasado, un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de 2 de las criaturas de misterio resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. Quienes creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años, lo cual justificaría todavía hoy su posible existencia. Por otro lado, los rumores de avistamientos de Nessie se han sucedido desde hace unos 1500 años. Aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se han cuestionado. Los Illuminati. Hablar de los Illuminati es hablar de una de las conspiraciones más antiguas de la historia de la humanidad. Siempre se ha creído que los sucesos de nuestro mundo han estado manipulados y ordenados por una sociedad secreta compuesta por las personas más importantes de la historia del hombre. Este misterio es y será casi imposible de resolver, ya que, de ser verdad, jamás se encontrarían las pruebas que lo demuestren frente a la opinión pública, debido al poder y a los contactos de estos integrantes desde sus privilegiados puestos y estatus social. El hombre en la luna. Es cierto que a día de hoy es imposible creer que el ser humano no tenga la capacidad y tecnología necesaria para visitar satélites cercanos como es la luna, pero cuando se consiguió por primera vez el 20 de julio de 1969 sí se pone en duda.
Por aquel entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos lideraban las dos potencias que dividían al mundo en los bloques del comunismo y el capitalismo. La competencia entre ellos era máxima, tanto a nivel político como territorial, armamentístico y espacial. Se cree que debido a la fugaz carrera espacial que mantenían ambos, USA habría hecho trampas para hacer creer al mundo que fue el primero en pisar suelo fuera de la Tierra. ¿Fue real o no? ¿Por qué no se ve ninguna estrella en las fotografías? ¿Por qué ondea una bandera en un satélite que carece de viento? Da tu opinión en los comentarios. Área 51. Se trata de la famosa base militar situada al sur del estado de Nevada que, presumiblemente, se empleaba también como registro y almacenamiento de las únicas pruebas, en poder de los Estados Unidos, con referencia a la existencia real de vida extraterrestre. Por desgracia, cualquier información sobre lo que allí se esconde no puede ser corroborada, ya que todo se mantiene con el máximo secretismo. Algunas de las actividades que se desarrollaron en la base en cuestión son el almacenaje, examen e investigación de una nave espacial alienígena, el estudio de sus ocupantes, vivos y muertos, y la manufactura de aeronaves basadas en tecnología alienígena. El director de la NASA, el exastronauta Charles Bolden, confirmó que ha visitado la base de investigaciones secretas conocida popularmente como Área 51, en Nevada, y no descarta la existencia de vida extraterrestre. He estado en el lugar que es llamado así, Área 51, pero es un lugar normal de investigación y desarrollo, dijo Bolden en una entrevista con First News, programa de televisión del Reino Unido en el que niños hacen entrevistas. Nunca vi extraterrestres o naves extraterrestres, o algo así cuando estuve allí, afirmó el veterano astronauta y expiloto de aviones de combate en la guerra de Vietnam, descartando los rumores de décadas de que en la base hay naves de origen extraterrestre y presencias de seres que no son de este mundo. Si el video te gustó, dale a like, amiguito, compártelo y comenta. Hasta el próximo video, chao.